noches, estimada teleaudiencia, vecinas, vecinos. Espero que estén pasando muy bien en este viernes 16 de octubre, bastante frío, pero como les digo siempre, con calor humano, calor de parte de ustedes y de nosotros al estar presentando El Mundo y sus comarcas en TV. Bueno, hoy tenemos algunas noticias, Ramón. ¿Qué tal? Muy interesante. Todo lindo, ¿verdad? Muy Se interesante. presenta un fin de semana muy interesante en Santa Lucía. Exactamente. Exactamente. Hay una acción ambiental en Santa Lucía, Jóvenes por un río sin plásticos. Miren qué interesante. Formación de líderes jóvenes en medio ambiente, Santa Lucía Canelones, 17 y 18 de octubre de este año. Primer taller de acción ambiental, lugar, Liceo número 1 de Santa Lucía, palabras de bienvenida a las 18 horas por el Intendente Municipal de Canelones, Yamandú Orsi. Raúl Estramil, alcalde de Santa Lucía, Denise Cook, coordinadora resistente de las Naciones Unidas, Daniel Grave, Dirección Nacional de Agua, moderador, embajador Fernando Lugris, Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, esta etapa, digamos, este inicio del taller es en el liceo número 1. En el número 1. Ahí está. Esas palabras van a ser a las 6 de la tarde. Exacto. Pero sí. antes va a haber además otro tipo de actividades, ¿verdad? Van a haber actividades por parte de jóvenes, tanto locales como venidos incluso de fuera del país. Es muy importante porque esto refleja la forma en que se está considerando la recuperación del río de Santa Lucía. El problema tan grande, las bolsas de plástico, de manera que acá tipo de residuos, va a ser, ¿verdad? la acción de 2 días. Exacto. De todas estas muchachadas y gente mayor, incluso a nivel de gobernantes locales y nacionales. Exacto. Y departamentales. Sí, pero además la aspiración de lograr la recuperación del río, ¿verdad? Muy importante, que es la preocupación de todos, ¿verdad? Y después pasamos al domingo 18 de octubre, segundo taller de acción ambiental, segundo panel de exposición entre las 9 y las 10 de la mañana. Esperaba un domingo ir a las 9 de la mañana, pero vamos a hacer lo posible por estar. Lugar, Cine Teatro del Club Social 23 de marzo. Podemos estar abrigaditos. Acciones internacionales sobre medio ambiente y perspectiva para el río Santa Lucía. Embajador Fernando Lugris, Ministerio de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, medio ambiente, somos todos, Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Y en tercer lugar, exhibición del corto Pequeño Encuentro con una Gran Burbuja, Silvana Camors. Moderador Juan Pablo Albornoz. Y bueno, y ahí quedamos. Esperamos que esto dé muy buenos resultados, pero no solo en ese día, sino que se continúe el cuidar nuestro río, el cuidar nuestro parque, el ver que todo va reverdeciendo, ¿verdad? Que ya que vamos y vemos todas esas tonalidades de verde, decimos, y qué hermosa está el agua también, y qué buen color que tiene. Así que todo lo mejor para esos días. Exactamente, hay que tener en cuenta y hay que remarcarlo, que hay una invitación abierta a que participen los vecinos, ¿verdad? Importantísimo. Después de esa actividad que tú señalaste en el Club Social, después de las 10 de la mañana se va a seguir con la jornada de limpieza en el río y luego una serie de actividades plásticas, de cosas que se van a hacer precisamente con los plásticos. Buenísimo, buenísimo. Tenemos que estar todos presentes. Bueno, ¿y qué me dices, Ramón? Bueno, ¿a quién tenemos? Vamos a seguir con temas ambientales, porque claro, si hay claro. gente que vive en contacto con la naturaleza y tiene en cuenta todos los problemas ambientales, son los apicultores. Los apicultores. Cómo dependen de cantidad de factores, ¿verdad? Sí, muy cierto. Y tenemos el gusto hoy nuevamente de tener al apicultor de nuestro Santa Lucía, Mario Villalba. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Encantados de tenerte nuevamente con tu experiencia y con todo lo que tenés para contarnos y mostrarnos algo muy importante. Muchas gracias, me gusta estar acá charlando de estos temas que me son tan queridos para mí desde siempre.
les aclaro que no soy el único apicultor de Santa Lucía, hay varios más, algunos que también han seguido el tricio que yo he iniciado años atrás de criar reinas, en épocas que casi nadie criaba reinas en el país, abejas reinas, que es lo máximo en apicultura, es llegar a criar reinas. Una cosa que si no se está muy muy preparado, pero muy preparado, yo en mis comienzos no estaba preparado, pero llené libretas con errores que cometía, que las tengo hasta el día de hoy, y muchas veces las tengo que manotear para ver por qué me fracasó tal cosa. Pero bueno, podemos hablar. El otro día, en apicultura tendría que hablarse horas es muy amplio, sin tocar el mismo tema. Claro. Horas se pueden hablar. Entonces, bueno, pero esta vez usted lo dijo, tiene el apoyo de que vio en Facebook otra vez toda la filmación que Cuadra siempre la pone en el Facebook, y entonces de ese modo vio todo lo que falta por decir todavía, ¿verdad? Claro. Para dejar un mensaje claro. Más o menos, para los que de repente escuchas que recién hoy entraron, no vieron el programa anterior. Podíamos rápidamente decirles que las abejas son insectos que viven en la tierra. Los datos casi más recientes con carbono 14 y en agar, abejas que han encontrado 85 millones de años para atrás. ¿Qué te parece? Se habla de la época jurásica, cuando aparecieron las abejas, pero después más hacia acá, en la época paleolítica, donde más apareció el ser humano después, y vaya si les era redituable hacerse picar, porque conseguían no solamente la dulzura de la miel, sino que eran, hasta el día de hoy, hay países que cosechan miel en árboles, que están en los árboles, no tienen colmenas ni nada, con un método muy rudimentario, a cambio de comerse las larvas y alimentar a su familia con las larvas de las abejas. Reparten con el dueño del campo, sobre todo en unas partes del África, en Tailandia. Ahí he visto trabajos muy interesantes con eso. Bueno, entonces como que las abejas tienen casi más derecho que nosotros a vivir en la tierra. Claro. Llegaron mucho antes, ¿no? Yo les decía el otro día que cada vez hay más gente opinando que fueron creadas las abejas por alguien. No hablan si no apuntan hacia la religión, sino más bien hacia extraterrestres, pero las abejas están morfológicamente hechas solamente para polinizar. Que les sobre mucha miel para que nosotros podamos hacer uso de ellos, claro. Que hoy en día no falta en ningún supermercado, eso es otra cosa, porque el cerebro del hombre se las ingenió para hacerlas producir más, pero en realidad todo el cuerpo de una oveja obrera, toda la forma de ahorrar que tiene por ejemplo, vamos a empezar a hablar de los 3 individuos que viven en una colmena. Las más importantes de todas son las ovejas obreras por su trabajo el que hacen, pero no nos debemos de olvidar de la reina. Claro. Que la reina, todo el mundo piensa que es la reina nomás, es la que manda, y está comprobado que no, porque cuando deciden las abejas enjambrar, que lo hacen todos los años, y aprovecho a decirles ahora, para las abejas enjambrar, la mayoría de la gente de Santa Lucía sabe lo que es un enjambre de abejas, porque es una de las ciudades que yo conozco con más cantidad de enjambres desde que yo era un gurí. Entonces, para las abejas tener hijos no es que nazcan 2000 abejas por día,
más o menos dentro de un mes están naciendo 2000 abejas por día, que es la capacidad de postura de la reina. 2000 por día. Sí, por día. Ya se van muriendo 500, 800. Ahora no más, las colmenas andan por los 40.000 abejas, y para dentro de 2 meses anda por los 80 y 85.000 abejas, que es el máximo que llega. Abejas obreras. Abejas obreras. En total, pero las obreras son la mayoría. Hay una sola reina en la colmena. Entonces, las obreras se dedican a primero, sabrán ustedes que viven nada más que 45 días, una abeja. Solamente 45 días. De los cuales 20, 25 días están dentro de la colmena, atendiendo a sus hermanas, dándoles de comer, atendiendo a la reina come solamente jalea real, que las abejas la segregan de una glándula que tienen en la cabeza, y le van dando lengua a lengua, alimentando muchas veces por día. Cuando la reina llega a poner 2000 huevos por día, le tienen que dar en peso de la jalea real que le dan, en gramos, digamos, o en miligramos, 7 o 8 veces más por día, para compensar la cantidad de huevos que ponen, que pesan más que la propia reina. ¿Cuántos huevos pone por día, dijiste? Cuando arranca de a poco, por supuesto. Sí. Y cuando arranca, no es solamente cuando nace. Durante el invierno no se aletarga, pero como no entra polen, ella no pone. Solamente se maneja toda la colmena en base a la entrada de polen. Y no les estoy hablando de la miel, les parecerá raro. Sí. Entonces, todo el cuerpo de la abeja está, decíamos el otro día, tiene 6 patas, las patas delanteras, las 2 tienen peines abajo, miles de pelos en el cuerpo. Les mostraba una lámina, hoy no la traje, pero les mostraba. Y cuando se mete en la flor está como esperándola a la abeja, y tiene un cáliz en el fondo con néctar, un producto dulce, totalmente dulce, y que lo segrega cada planta de su propia estructura con esa dulzura. No entra azúcar de afuera. Entonces obliga a que la abeja obrera se meta hasta el fondo. ¿Qué pasa al meterse hasta el fondo? Que los estambres, o sea, están los ovarios contra donde está el néctar, pero encima están los estambres, que es la parte masculina. ¿Qué pasa? Todas las flores que dan frutos no se fecundan entre ellas, porque sería consanguinidad. Es como casarse entre hermanos. Claro. Entonces maduran a distinto tiempo el ovario de la flor con los estambres, con el polen. Entonces, cuando se mete ahí adentro, mueve los estambres y le cae el polen encima del cuerpo. Ella se peina, la abeja cada 2 o 3 flores se peina, se saca todo ese polen de arriba, lo mastica con néctar, lo pasa a las patas de más atrás, que tienen un ganchito, ahí lo van apretando la misma cantidad de este lado que de este otro, porque si lo cargan desparejo más de un lado del otro, no pueden volar, vuelan torcidas de costado. Entonces son exactas, los han pesado con balanzas electrónicas especiales, son exactos. Entonces todo lo que hace en realidad la abeja está dirigido a la polinización cruzada, a que ustedes se van a acordar de lo que yo les digo. Si van a cualquier supermercado de acá, o cualquier lugar donde vendan fruta, ustedes se van a encontrar que en determinado momento del año hay frutas divinas. Vamos a usar la manzana, que es lo más práctico, que forma como 2 lóbulos bien parejitos. Cuando uno se encuentra con una manzana que es chata, que es más revirada de un lado, así, esa manzana no intervino la abeja para... jamás le entró una abeja ahí adentro de la flor cuando se fecundó el árbol, el fruto. En realidad es cuando el viento, pero muchas veces tiene consanguinidad la planta, porque las abejas ahí no intervinieron. Bueno, entonces por eso que
en el Uruguay nunca se le había dado bolilla, pero hace más o menos 10, 12 años que surgieron ideas de el gremio principal que tiene el Uruguay es la Sociedad Apícola Uruguaya, que tengo el gusto desde hace años de ser socio de ahí, Añares. Es un lugar donde nos juntamos cada vez que viene un técnico del extranjero. Entonces, lo que más hablan todas esas revistas es del apoyo al productor copiado de Estados Unidos, de Alemania, a países de Europa que protegen al apicultor, pero y mucho, porque cuando fracasa una cosecha se les presta dinero a bajo interés. En este momento en el Uruguay se está haciendo lo mismo. Ya hace está DIGEGRA, Dirección General de la Granja, y los otros organismos que hay, porque hay trazabilidad igual que en el ganado. Sí. También van una cantidad de datos, nos inspeccionan las colmenas, un montón de cosas. Entonces, perdón, una interrupción. Cada tanto aparece en la prensa la preocupación por la mortandad de abejas. Porque, como usted está señalando, la importancia que tiene esta industria, tanto en la polinización, porque bueno, está estimado cuánto dejarían de producir las cosechas de gramíneas, de cereales, en fin, si faltasen las abejas, ¿verdad? Sería un verdadero cataclismo. De manera que es muy importante precisamente para todo lo que sea la producción agropecuaria, sobre todo la agraria. Además, como industria en sí, la importancia que tiene como factor exportador. Usted nos hablaba de entre 10.000 a 12.000 toneladas, ¿es así? Sí, inclusive de miel por año. Sí. Usted nos había mostrado una gráfica en donde se veían cuáles habían sido los años de mayor exportación y el significado económico. Ahora, ¿por qué son las mortandades que cada tanto se denuncian de la cantidad y que los apicultores se quejan, ¿no? A veces les echan las culpas a los agroquímicos, pero usted nos hablaba de investigaciones que ha hecho. Hay varias causas, varias causas. El clima siempre estuvo, siempre. La mayor mortandad se da en las colmenas siempre durante el receso de invierno, que muchas no logran salir muchas colmenas por apiario, pero eso sería lo más suave de lo que nos pasa. Pero cada vez nos encontramos con más plantaciones de transgénicos y no estoy criticando a los transgénicos. No estoy criticando a los transgénicos. De repente, si fuera productor rural, plantaría también. Pero el gran problema para nosotros son los fitosanitarios que le dan, los remedios que le dan a las plantas, que son muy potentes, y toda abeja que pase volando por ahí se muere. Que inclusive entre barra de amigos a veces me embroman porque yo digo, yo prefiero que den un remedio fuerte y no que den uno más o menos, porque el más o menos envenena, le hace tragar a la abeja en la floración el producto, pero alcanza a llegar a la colmena. Y envenena a los demás también. Claro. Pero en realidad, cuando son fuertes, la abeja se muere a los pocos metros, claro, de que anduvo encima de una pradera. Bueno, entonces nos está preocupando, pero no solamente al Uruguay. Cuando se pasan acá en Uruguay los datos, como parecería que fuera solo acá, en todo el mundo está pasando, en todo el mundo, mucho antes en Europa. Todo lo que pasa ahora se han prohibido a la Bayer, la Bayer increíblemente también fabrica remedios para abejas,
pero también se mata con muchos de los productos. Está de los dos lados el mostrador. Ahí está. Pero nos tiene preocupado cuando salieron las primeras, hablando al principio, porque empiezan a desaparecer de a poquito las abejas. Uno va un día a las colmenas y de esos miles que yo les hablaba, de repente hay 1000 abejas, en vez de haber 80.000. Pero cuando va a los 15 o 20 días, un mes, resulta que hay 200, y de a poquito, y no hay ninguna más. Todo el mundo piensa que se enjambró la colmena, pero no es así. Lo que pasa es que las abejas son muy limpias, jamás dejan que se pudra nada dentro de la colmena. Cada abeja que se muere la sacan enseguida, vuelan 1 metro más o menos y la tiran entre el pasto. ¿Te das cuenta? Siempre está impecable la colmena. Jamás hay una enfermedad que le dan los intestinos. Los inviernos de mucha lluvia, también heladas, esas colmenas de 10 grados no vuelan. Entonces igual están un mes entero sin salir afuera, pero no hacen excrementos jamás adentro de la colmena. Solamente la reina está permitida. Súper limpia. La reina sí hace en cualquier lado, pero es porque nunca puede salir a volar. Claro. Tiene alas pero no sale. Entonces, también se les ocurrió a la gente que podía ser los celulares. Nos matábamos de risa casi todos los apicultores cuando sentíamos eso, pero yo ahora no opino lo mismo, porque ustedes sabrán que el veneno de abeja es una cosa que se está usando muchísimo en tratamientos de artrosis, muchísimo, y les voy a explicar, muy poca gente sabe cómo se saca el veneno de abeja, que es una gotita que no se ve casi, lo que tiene en la bolsita de veneno cada abeja. Son unas placas de vidrio que van conectadas con cables de cobre entre ellas, más o menos si las colmenas están a 2 metros, van los alambres por cada esa medida, y se coloca de noche porque se enfurecen las abejas, y va en la punta de ese cable que va entre vidrio y vidrio, pero son unos rectángulos de vidrios comunes, que con silicona está pegado eso. Entonces se enfurecen las abejas, pican el vidrio. ¿Sí? Al conectarla a una batería en la punta, una batería de vehículo. Nosotros podemos hacer cualquier experimento con una batería y no nos da corriente. Bueno, ellas tienen un sentido tan especial, que se enfurecen, pican el vidrio, después se va al otro día y se saca con espátulas, se seca rápidamente eso, con espátulas se le saca ese veneno que es como un polvillo. Es un trabajo muy delicado, se han muerto varios apicultores haciendo eso. ¿Ah, sí? Porque hay que ponerse filtros, 3 filtros triples en la boca, y después en los ojos, por las conjuntivas entra también, porque cualquier viento que se levante, cualquier brisa que se le venga a la cara del que está manejando eso, es como si lo picaran 100 o 200 abejas. Entonces ahí se han provocado las muertes. Bueno, entonces estamos con ese tema. Todo esto vino a colación de los celulares. Claro. Seguro. Si un vidrio que uno lo toca y que no siente ninguna vibración, que está ahí, enfurece a las abejas, ¿qué no puede pasar con los celulares? Que hay cantidad enorme en todo el mundo en este momento. O sea que también puede ser culpable del que se pierda en colmenas. Bueno, lamentablemente acá tenemos una tiranía que es la del tiempo. Ay, verdad. Y nos quedamos sin poder explicitar a la teleaudiencia una investigación muy interesante que usted realizó respecto a determinadas flores del campo, desde luego, y que están sobre todo en las cercanías del río, que son tóxicas para las abejas. Y cómo usted hizo la investigación y llegó a la conclusión que la causa de la mortandad en esos casos se debía a esas flores, ¿verdad? Pero lamentablemente nos quedan 2 minutos. 2 minutos, qué si rápido. usted se anima a sintetizar en 1 minuto. Hace 42 años de eso, se me empezaron a morir a colmenas en aguas corrientes. Eran mis 2 apiarios. 200 colmenas, se me murieron 100, perdí la mitad. Entonces empecé a mirar y veía
La reina jamás pone un huevo encima de otro. La reina anda caminando y poniendo huevos en las celdas que estén limpias. Y tenían 7 o 8 huevos cada celda y la reina andaba caminando ahí. Entonces me sorprendió y trasladé a más de 5 kilómetros, trasladé colmenas a ver si podía ser, porque no había ninguna enfermedad en ningún libro del mundo, y yo tenía cantidad de libros ya cuando eso, que hablara de ese tema. Pero sí encontré un almanaque del Banco Seguro que decía que Senecio brasilensis, una planta, provocaba en el ganado, en años de sequía, provocaba el 10% de mortandad en el ganado. ¿Puedes cuanto menos en una vejita así. Nuevamente, ¿el nombre de la planta? Senecio brasilensis. Es una planta que hay por todos lados. Pero en años de sequía, aparentemente, es cuando produce esto tóxico. La cuestión que todos los datos de ese entonces, todos esos datos, venían desde el Dilave a casa, mi mujer cocinaba y después nos íbamos al campo, hicimos ese experimento. Y me sorprendió que después que pasaron de los 42 años, pasaron 30 años, me cayó gente de línea a casa a hablar conmigo porque en el Dilave decía que yo en el país tenía datos sobre lo que le llamaron el mal de Santa Lucía. Mira, bueno, qué interesante. Bueno, muchas gracias una vez más. En este momento la Facultad de Ciencias está estudiando el Senecio brasilensis, la planta. Qué bueno. Nos alegra mucho eso, Mario. Bueno, y agradecemos a la teleaudiencia que cada tanto nos hace llegar en los lugares más inesperados voces de estímulo por estos temas que no son, esperamos que sean de interés, sobre todo porque hacen a toda una industria que puede ser un camino incluso para los jóvenes que pueden encontrar su vocación de contacto con la naturaleza y en defensa del ambiente, desarrollando este tipo de actividades. Pero lamentablemente el tiempo es tirano, Mario. Sí, tenemos que agradecer. Y queríamos que mostrase la colmena. Ay, ¿verdad? Que trae con paredes de vidrio. Pero no da el tiempo. No la traje, no vino. Ya estamos. No vino la colmena. Solamente traje para mostrarle el... Sí. Bien, será entonces el único el viernes 30, ¿verdad? 16, 23, 30. Sí. Hasta el próximo viernes 30 de octubre vamos a estar nuevamente con ustedes. Es sorpresa, no sabemos a quién va a venir, pero pensamos que va a ser de interés, ¿verdad? Muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana.